pero bueno, ya falta poco y terminamos, ¿sabes? Y bueno, hoy en día el problema de las adicciones es un problema de salud público que se incrementa año con año. ¿Cómo la podemos definir? Como una enfermedad crónica, ¿sí?, recurrente, que se caracteriza por cambios neurobiológicos, encefálicos, en la cual intervienen diversos factores, desde factores genéticos, psicológicos, sociales y ambientales. Y bueno, si decimos es todo eso, bueno, pues vemos la magnitud del problema. Mismos que van a condicionar la presencia de una conducta compulsiva respecto a la búsqueda y al consumo de sustancias químicas, ya sean lícitas o ilícitas, a pesar del conocimiento de todos los efectos adversos que con ello conllevan. La historia de las adicciones es al parejo de la historia del hombre. Muchas de estas sustancias han sido utilizadas con fines analgésicos, desafortunadamente también, y con fines recreativos. Así tenemos que el tabaco, el alcohol, la coca, los derivados del opio, el cannabis y actualmente algunas sustancias ha estado experimentándose en los últimos años, el uso de los inhalantes. Y cuando vemos esto, vemos que es un problema a nivel mundial. Obviamente variará la sustancia que ocasiona la adicción dependiendo de la tecnología, la accesibilidad a estas sustancias. Entonces vemos que hay adicciones a opiáceos, al cannabis, o a otras sustancias. Esto va a variar dependiendo del acceso que se tenga a las mismas. El reporte de la Oficina Nacional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen reporta en el 2008 en París que 234 millones de personas durante el 2007 algún tipo de sustancias, llámese de manera única o de forma progresiva. Esto hace un 5% de la población total. Más frecuente en el sexo masculino, sin embargo, en los últimos 10 años se ha incrementado el uso en las mujeres, llegando casi a duplicarse en relación a hace 10 años. Los grupos afectados más frecuentemente son los grupos de 12 hasta 65 años de edad, con un aumento en la prevalencia a nivel de los 20 años. Y esto no escapa a la República Mexicana, donde vemos que estados de la República como Chihuahua son los que son más altos, pero nosotros ocupamos prácticamente el sexto lugar en el Distrito Federal, y esto creo que cada vez más frecuente. No así en las regiones del sur, donde las adicciones tienen un número más pequeño. La mortalidad por esta causa, bueno, pues se ha incrementado en los últimos 10 años. Ha habido picos ha habido disminuciones en algunos, pero incrementos en otros. Y el grupo que más se ha afectado de esto, pues son el grupo de 25 a 44 años de edad, pacientes en edad productiva. Hay un poquito de controversia acerca de las definiciones que marcan que si en las del DSM-4, que sí, y yo preferí traer las que están autorizadas por la norma oficial mexicana para la prevención y tratamiento, y así como el control de las adicciones, en las que nos basaremos ya definitivamente en estas. La adicción o dependencia la definen como el conjunto de fenómenos de comportamiento cognitivo y fisiológico que se desarrollan luego del consumo repetido de sustancias psicoactivas. Cuando empezamos a definir esto, a veces es difícil decir si es adicto o no es adicto, por ello es que mejor utilizar las definiciones de la norma oficial. El adicto o farmacodependiente va a ser la persona que tiene una dependencia a una o más sustancias psicoactivas. Veremos que cuando empiezan los pacientes, generalmente empiezan con una droga de inicio y continúan con otras drogas. Hay poliusuarios. Hay que hacer la diferencia entre si es un adicto en recuperación, la persona que ha dejado de utilizar las sustancias psicoactivas y que está en un proceso de rehabilitación. La tolerancia que la van a presentar todos los pacientes adictos, pero bueno, también pacientes que estén en tratamiento a base de opiáceos y no van a ser adictos, ¿no? La tolerancia es la propiedad farmacológica que van a tener los opioides, porque van a requerir, bueno, debido a las alteraciones que ocurren en los receptores, van a hacer que se requieran dosis mayores para mantener el mismo efecto analgésico, y eso no es adicción, es muy diferente. Entonces, vamos a ver a nuestros pacientes que están con tratamientos con
que probablemente tengan tolerancia y que lleguen a desarrollar dependencia biofísica o psicológica, sin embargo no ser una adicción. La dependencia física la vamos a definir como las alteraciones en las respuestas fisiológicas que se presentan debidas a la interrupción de un fármaco utilizado de manera continua y que actúa sobre los receptores opiáceos sobre todo, caracterizadas por la presencia de abstinencia tras su abandono. Esto es porque se unen a los receptores y entonces cuando hacemos la interrupción del opiáceo se activan otras sustancias que van a hacer que se presente un síndrome de deprivación, que es el inicio de los signos y síntomas debidos a la hiperactividad del sistema nervioso autónomo, con la consiguiente aparición de hipertensión, taquicardia, diaforesis, diarrea, temblores, mioclonías, sacudidas del cuerpo y otros movimientos de giro del cuerpo. Este síndrome de abstinencia se va a presentar no nada más en la suspensión brusca a las 24 horas, podemos verlo hasta periodos tardíos en la siguiente semana. Y va a depender, dependiendo de la sustancia que sea, es el tiempo en el que va a aparecer el síndrome de abstinencia. La Organización Mundial de la Salud define como drogas de abuso a toda aquella sustancia de uso no médico que tiene efectos psicoactivos capaz de producir cambios en el estado de ánimo, percepción de comportamiento y coincidencia, siendo susceptible de ser autoadministrada. Y dentro de ellos, bueno, sabemos que están las drogas legales, no quise hacer hincapié en ellas porque bueno, son muchísimas, tendríamos a todos los pacientes, esto incrementaría muchísimo más en la prevalencia de las adicciones si tomaran en cuenta esta. Tomamos las drogas de uso ilegal, pero ahora ya en algunos países ya también de uso legal, y vemos que la principal sustancia que va en esta lista pues es la marihuana, que ha tenido cambios en los últimos 10 años con una disminución, sin embargo siendo una droga de impacto muy alto. La cocaína está elevando el consumo, porque bueno, el acceso a esta está abriéndose, y los inhalantes, al menos acá en la República Mexicana, tenemos un alto índice en la utilización de estos. También tenemos sustancias como los sedantes, los tranquilizantes, anfetaminas, alucinógenos y los opiáceos. Y para algunos autores prefieren dividirlas en 3 grupos, dependiendo de la acción que tengan sobre el sistema nervioso central: psicoestimulantes, psicodepresivas o alucinógenas. Vemos que la droga de inicio, que va a afectar principalmente a los grupos poblacionales de 20 años, con una población total de 37.8%, y vamos a ver que va a ser casi siempre el alcohol. Es el que ocupa el primer lugar como droga de inicio. Sin embargo, la droga de impacto, pues vamos a ver que está ocupada por otras situaciones y que llega a ser la cocaína una de las drogas de alto impacto. Generalmente el seguir de estos pacientes empiezan con el alcohol y continúan con otras drogas. Y nunca hay una sola droga. El paciente que viene con adicción a alguna sustancia ilegal casi siempre se acompaña de adicción al alcohol. Y para entender lo que ocurre en estos pacientes hay que saber que el astro encefálico medial es el responsable de la iniciación y el mantenimiento de las adicciones. La sustancia reticular va a activarse con esas sustancias y entonces va a emitir las prolongaciones taxonómicas, van a activar a lo que son las áreas ventral tegmental y cruzan el hipotálamo, llegan al núcleo cubre y a la corteza prefrontal. Aquí hay liberación, y esto ya es bastante estudiado, donde la liberación de dopamina y de serotonina va a lograr un equilibrio. La dopamina va a hacer que se mantenga el deseo por la sustancia, y la liberación de serotonina, que es la saciedad de esta. Cuando se pierde la regulación por la estimulación continua, entonces vamos a ver que va a haber la necesidad continua por la gran cantidad de dopamina que se encuentra en esto. Hoy en día se están estudiando, aparte de estas situaciones, la estimulación de los receptores de opiáceos de los tipo kappa, y por ello es que decía la doctora, probablemente es de los que odiamos a la nalbuphina. ¿Por qué? Porque la nalbuphina es una agonista, la analgesia que produce es por su agonismo sobre los receptores kappa. Y es la droga más adictiva. Se habla desde que de la segunda aplicación nosotros podemos llegar a desarrollar un síndrome de adicción.
También se está estudiando mucho las alteraciones que se producen en el hipotálamo y que aún cuando ya no se toma la respuesta, la situación de recompensa, nosotros tengamos una conducta aprendida y tenga que seguir utilizándola. Aquí hay mucha relación con lo que es la ínsula y la amígdala y es lo que le confiere el aspecto psicoafectivo. Y entonces vemos que el paciente que consume drogas no es un paciente fácil, que todas estas vías se alteran y forman parte, algunas de ellas, de las vías que transmiten el dolor. Y por lo tanto se va a ver afectado la respuesta al dolor en estos pacientes. El sitio de acción, y bueno, creo que es algo que tenemos que tener muy entendido, que el sitio de acción de estas drogas va a ser a nivel de los receptores y va a variar dependiendo de la sustancia que sea. Así tenemos que el cannabis sativa va a actuar sobre los receptores endocannabinoides. En las anfetaminas y la cocaína van a actuar sobre la recaptura de dopamina, noradrenalina y serotonina. Entonces, si nosotros le ponemos un ojo muy abierto a esta tabla, bueno, sería de gran utilidad, porque cuando nosotros, ya sea como anestesiólogos o como personal que va a establecer una terapéutica analgésica, tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque a veces administramos fármacos, ya sea durante el procedimiento anestésico o durante la terapia analgésica, fármacos que van a interactuar continuamente en este tipo de receptores y podemos potencializar o antagonizar el efecto de los mismos. Los barbitúricos y las benzodiazepinas van a actuar principalmente sobre los receptores de GABA y díganme los anestésicos, ¿cuántos de los anestésicos que nosotros utilizamos para proporcionar una anestesia al paciente actúan sobre estos receptores? Y los alucinógenos van a actuar sobre todo sobre los receptores adrenérgicos, pero muchos también sobre lo que son los receptores muscarínicos y nicotínicos. Las metanfetaminas van a actuar sobre todo en la recaptura de serotonina y cuando nosotros administramos tramadol, en este tipo de pacientes sabemos que el tramadol es un analgésico opiáceo con un doble mecanismo de acción que inhibe la recaptura de serotonina, sobre todo monoamina, y los opiáceos que van a actuar a nivel de los receptores opiáceos. La cafeína sobre el receptor de adenosina, el alcohol sobre los receptores NMDA, GABA y serotonina, la nicotina sobre los receptores nicotínicos. Todos ellos van a actuar prácticamente sobre lo que son las vías que comentamos hace rato. Una sobre el área tegmental ventral y otro sobre lo que es el núcleo accumbens. Pero vamos a ver que cuando nosotros administremos cualquier sustancia, vamos a tener interacción farmacológica. Cuando vemos la adicción asociada al trauma, pues sabemos que muchos de los pacientes que llegan a las áreas de urgencia bajo estas condiciones de adicción, bueno, son producto ya sea de violencia, accidentes viales, sobre todo pueden ser ellos los que ocasionaron el accidente porque venían en ese estado cuando venían manejando, o bien porque eran peatones y sufrieron un accidente. También ellos son los originadores, hasta un 50 o un 70%, ellos son los agresores o bien víctimas de una agresión en estas circunstancias. Tener en cuenta que estos pacientes, aparte de la intoxicación aguda con la que llegan, muchos de ellos ya llegan con alteraciones, sobre todo para la atención que les proporcionamos, pacientes que llegan con VIH positivo porque las tendencias que tienen las drogas inyectables, enfermedades de transmisión sexual o bien toda la hepatitis B y C que se han incrementado en los últimos años o problemas cardíacos. Asimismo, problemas de hepatopatía, por lo que hay que tener en cuenta al momento de iniciar un procedimiento anestésico o la selección de fármacos en la analgesia. Y el dolor y la adicción los vamos a ver casi de la mano. El adecuado dolor perioperatorio debe comenzar con un diseño analgésico desde la primera entrevista que tengamos con el paciente. Esto es en la consulta preanestésica. Sin embargo, en este tipo de pacientes, la mayoría de la gente teme la administración de opiáceos e intramedica a los pacientes por el temor de que son adictos. Si es un paciente adicto, lo ideal es que tengamos que utilizar dosis más altas porque ya desarrollaron tolerancia. ¿Y qué hacemos? No, mejor usamos AINES, analgésicos ayudantes, para no tener que utilizar opiáceos porque el paciente es adicto y pide, pero no pide porque quiera, pide porque ya tiene tolerancia y las dosis que se requieran en este tipo de pacientes van a ser mucho más altas. Existen principios bioéticos que enmarcan
que debemos de tratar a los pacientes con justicia y equidad, que obligan a controlar el dolor de estos pacientes, al igual que todos los otros pacientes, sin el temor, sobre todo en el manejo del dolor agudo. Probablemente en el manejo del dolor crónico tengamos que tomar ciertas perspectivas que nos hagan hacer un diseño de tratamiento diferente. Sin embargo, no necesariamente en el dolor agudo nosotros tenemos que tratar el dolor de acuerdo a la intensidad que tienen nuestros pacientes, sin temor a esto. Paciente que decíamos al principio, nosotros tenemos que hacer una selección de pacientes. ¿Es un paciente adicto activo? ¿Es un paciente adicto en rehabilitación? ¿O es un paciente que fue adicto y que ya actualmente ya pasó su etapa de rehabilitación y ya no consume drogas? En base a eso nosotros tenemos que dar un tratamiento a cada uno de los pacientes. La Lyon Commission establece que el paciente tiene derecho a una adecuada evaluación y manejo del dolor. Es un derecho, la Asociación Americana de Hospitales establece que todos los pacientes, y lo remarcamos, tienen derecho a una atención considerada y respetuosa, y que estigmatizar a los pacientes simplemente con el peyorativo de adicto o drogadicto busca crear prejuicios, parcialidad y barreras de atención, y nosotros lo vemos muy comúnmente, sobre todo en trauma. No es raro que lleguen muchos pacientes que nos tienen que hacer pensar que tienen estas tendencias, porque llegan tatuados, llegan solicitando inicialmente. Nosotros tenemos que hacer la identificación de qué es lo que está pasando. ¿Tiene dolor o tiene síndrome de abstinencia? Y también lo tengo que tratar, porque eso puede llevar a, sobre todo cuando llega con una intoxicación severa, nosotros tenemos que iniciar el manejo como si fuera un trauma severo. La reanimación inicial que veíamos hace un momento, el ABC, y lo tengo que hacer así. No tengo que dar el tratamiento de la adicción. En la fase aguda no está justificado esto, y el infratratamiento menos. Entonces, en la fase preanestésica yo voy a hacer un interrogatorio del paciente. La mayoría de los pacientes van a esconder que sean adictos, ¿sí? Nadie va a llegar y va a decir, yo consumo sustancias de este tipo. Todos tratan de esconderlo, y bueno, pues yo voy a hacer el interrogatorio dirigido si hay algunas situaciones que me hagan pensar eso. ¿Cuál es? La ansiedad del paciente, algunos síntomas de abstinencia que presente, o bien los tatuajes, los antecedentes laborales. Por ello es que nosotros tenemos que hacer un interrogatorio rápido, pero dirigido. ¿Qué tipo de drogas consume? ¿Cada cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cuándo fue la última vez? ¿A qué edad empezó? La cronicidad, la periodicidad del mismo, la vía de administración, obviamente no va a ser lo mismo, si es inhalante que si es un fármaco de administración parenteral, el horario de la última dosis, porque podemos presentar, este tipo de pacientes nos pueden presentar síndrome de abstinencia en el periodo perihospitalario. La cantidad que está consumiendo, esto es muy muy importante, porque yo tendría que hacer ajustes en base a esto. Si yo quiero poner dosis de 10 miligramos a un paciente que consume 40 o 60 de forma continua, pues no le estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es nada más distrayendo y entorpeciendo mi trabajo. La sintomatología que están presentando, la tolerancia que tienen, el tipo de dependencia, es una dependencia física o psicológica, si ha habido síndrome de supresión y desde cuándo no ha ingerido, para que nosotros esperemos los síntomas del síndrome de abstinencia. Si hay una sobredosis, yo les decía que debemos de tratarla con las medidas de reanimación inicial. La asociación con otras drogas es muy común. Los tratamientos de desintoxicación, si es que él estuviera, sobre todo hoy en día estamos teniendo muchos pacientes que llegan ya al tratamiento con buprenorfina o con metadona, ya en fase de rehabilitación. La recurrencia de estos, veíamos en la primera diapositiva que es una enfermedad recurrente, y si existen otros apoyos o otras alteraciones que nos ayudan en esto. Dependiendo de la sustancia a la que él consuma, pues vamos a ver que, por ejemplo, cuando consume marihuana, conocida como cannabis, se va a potencializar el efecto de algunos anestésicos inhalatorios, de los relajantes musculares y de los opioides. Y entonces yo tengo que ver que si él viene bajo la intoxicación aguda en un tiempo muy corto, bueno, pues yo con las dosis que ponga de opiáceos puedo tener efectos más severos. En cambio, si ya es un paciente que ya tiene días sin consumirlo, bueno, pues las
estos van a ser mucho más altos. Normalmente estos pacientes llegan con diálisis, con una inyección conjuntival, con algunas alteraciones de la memoria, pero las alteraciones que vamos a ver muy frecuentemente son la taquicardia, la hipertensión y las alteraciones en la temperatura. Los pacientes que ingieren coca, vamos a ver que van a ser casi, este es cardiotóxico per se, con un alto índice de infartos agudos, pero también con muchas alteraciones cerebrales. No es raro que este paciente llegue ya con trastornos cerebrales por hemorragias anteriores y con algunas alteraciones, incluso hemorragias cerebrales, y más si hay un trauma. Entonces, eso nos va orientando, sobre todo cuando el paciente está inconsciente y el interrogatorio es de forma indirecta. Algunos otros, como cuando son los inhalantes, pues esto va a condicionar una depresión miocárdica, arritmias y alteraciones en la función hepática muy importantes, por lo que nosotros tendremos que tener en cuenta cuando elijamos ya sea la técnica anestésica a base de inhalantes, a base de anestésicos inhalatorios, o bien a la hora de prescribir analgésicos, porque vamos a ver que van a cursar con muchas alteraciones en la hemostasia. Y más si se asocia a algunos anticoagulantes que casi son de rigor en los pacientes traumáticos, promoviendo la presencia de arritmias, hipoxia y en algunos casos alteraciones de hipocalemia. Y a veces no nos damos cuenta de esto, nosotros manejamos al paciente adicto en el trance anestésico como cualquier otro paciente. Las sustancias alucinógenas o psicodélicas, por su efecto, van a tener más acción sobre los receptores colinépticos y entonces, por ende, los efectos que vamos a tener: taquicardia, sequedad de piel, mucosas, hipertensión arterial, hipertermia. Y nosotros que vamos a tener cuidado con esto, bueno, pues con los medicamentos que utilizamos, sobre todo con la miastipinina, ¿no? Con algunos medicamentos que actúan los receptores nicotínicos y que a veces de manera intencionada nosotros los administramos. Una vez que ya tenemos este interrogatorio, que es el primer paso, vamos a desarrollar metas y objetivos para el tratamiento, que aunque suene ilógico, bueno, nosotros tenemos que hacer un acuerdo con el paciente. Este tratamiento va a tener el objetivo de disminuir la intensidad del dolor, para mejorar también la movilidad y capacidad de función de las actividades básicas de la vida diaria y mejorar la capacidad de funcionar tanto de él como de sus familiares. Sabemos que la adicción es un problema que no solamente involucra al que lo padece, sino también a la familia, con un gran impacto social, cultural y en la salud. Veíamos que muchos de ellos llegan a las áreas de urgencias y que entonces nosotros tenemos que tratar de reincorporar a ese paciente. No va a ser el objetivo en la fase aguda, pero tenemos que ir haciendo el camino. Hacer planes para volver a su empleo si es posible y estabilizar y hacer programas de estabilización establecer programas para una recuperación. Aquí hay que llegar a acuerdos con el paciente. Hay que decir y afrontar que el paciente es un paciente y hacerle sentir en confianza. ¿Por qué? Porque a veces todo el mundo dice, y nosotros lo encontramos muy frecuente cuando vamos a ver al paciente, dice, es que él es adicto. Y ya desde allí ya no le manejan prácticamente nada. No le den rescates, no le pongan analgésicos o veces porque es que no le duele, es adicto. Bueno, y ya veíamos en las cuestiones de bioética, no tienen que ser tratados de la misma manera que los otros pacientes. Tenemos que tener esas consideraciones. Este paciente va a requerir más dosis que los otros. Obviamente, si nosotros no administramos las dosis que deben de administrarse, pues el paciente va a estar pidiendo a cada momento rescates. Y eso no quiere decir que esté más grave o que no tenga por qué administrarse esto. Nosotros tenemos que darle la confianza suficiente al paciente para que se exprese con nosotros y establecer un acuerdo que en ocasiones debe ser firmado con apoyo de algunos otros médicos para que podamos establecer tratamientos adecuados. Aquí, si el tratamiento en el dolor es un tratamiento multidisciplinario, en este tipo de pacientes requerimos de la asociación de un psiquiatra especialista en adicciones, un consejero en ocasiones, una gente experta en todo lo que es rehabilitación y algunas otras situaciones que no son farmacológicas para poder ayudar. Llegan con un gran componente de ansiedad por la deprivación de las drogas y tenemos que utilizar muchos fármacos. Lo que sugieren, no existen guías de manejo para este tipo de pacientes. Hasta la fecha, con esa incidencia tan alta, seguimos teniendo la escalera analgésica de la OMS y no se los voy a repetir porque decía la doctora, ya vieron todo lo que se usa a las dosis que se deben de usar.
Aquí lo que tenemos que hacer, y bueno, yo quisiera enfocar un poquito más la plática a lo que son las potencias analgésicas. Porque si viene un paciente con una dosis de morfina o de oxicodona, yo tengo que saber si le voy a poner fentanil, cuánto le voy a poner. Y creo que, porque bueno, en el paciente durante el periodo perioperatorio, a veces más que la escalera analgésica, se sugiere el ascensor analgésico. La escalera analgésica fue diseñada para el dolor de tipo crónico y hay que irla subiendo paso por paso. Sin embargo, con el ascensor analgésico, nosotros nos bajamos en el piso que esté en este paciente. El ascensor analgésico fue diseñado en el 2005 y nos permite tratar un dolor leve, moderado o severo. Insoportable cuando auxiliándonos en todas ellas, le decía la doctora, auxiliarnos de analgesia por conducción, los famosos bloqueos ya sea del neuroeje, bloqueos peridurales, subaracnoideos o bien bloqueos periféricos para disminuir el consumo de opiáceos. En este tipo de pacientes son de gran utilidad, pero hay que recordar y evaluar perfectamente este tipo de pacientes porque algunos, decíamos, tienen hepatopatías y con ello alteraciones hematológicas que no los hacen susceptibles a ese tipo de analgesia. Entonces, si nosotros vemos y conocemos la potencia de los analgésicos, vamos a ver que la morfina no es el más potente, que aun cuando tengamos miedo, que digamos, es que está con morfina, así como que los pacientes oyen morfina y es sinónimo de muerte, y entonces no quieren que tomen, o sinónimo de adicción, y no quieren que tomen nada más. Pero bueno, le pueden poner nalupina, le pueden poner buprenorfina, y ahorita que vemos, son más potentes que la morfina. Entonces, la morfina es el molde estándar con el que se comparan los que son menos potentes y los que son más potentes. Tiene una potencia de 1 que va a variar dependiendo de la vía de administración. Si nosotros la administramos por vía oral, tiene una potencia de 1, pero si yo la administro por vía intramuscular o subcutánea, la potencia se eleva y es 2 veces más potente. 1 miligramo es como si fueran 2. Y si administro por vía intravenosa, la potencia todavía aumenta más y es 3 veces más potente. Si es un paciente que consume morfina de manera crónica, entonces, y llega con una dosis oral de 30 miligramos, que es muy poca realmente, pero pudiéramos decir 90 miligramos, yo al momento de dar una analgesia en el postoperatorio, yo tengo que subir esa dosis que él está consumiendo y transformarla a una vía parenteral. Eso es un poquito más complejo y entonces decimos cuánto le pondría. Si tenemos 90 y es 3 veces más potente, yo tendría que estar manejando más arriba de 30 miligramos, que es la dosis que él consume por vía intravenosa en el momento en que llega. La metadona, que yo les decía, hoy en día muchos pacientes llegan con terapia de rehabilitación a base de metadona porque además de ser un analgésico opiáceo, es un analgésico que actúa sobre los receptores NMDA. Es un excelente analgésico que hoy en día se está utilizando hasta en el dolor de tipo crónico. Con muy buenos resultados, tiene algunas situaciones como son que produce algunas alteraciones cardiovasculares y en un paciente con adicción, que veíamos que casi todas las drogas producen alteraciones cardíacas, pues hay que tener cuidado, sobre todo si él ya viene con tratamiento, pues no vamos a tener mayor problema, pero si ya viene con metadona, hay que hacer la conversión del medicamento de la dosis que trae al medicamento que queramos poner. La oxicodona es de 1.5 hasta 2 veces más potente que la morfina, la heroína 3 a 4 veces más potente que la morfina, y entonces cuando llegan con adicción a la heroína, yo tengo que elevar otra vez mi dosis o bien hacer los ajustes al otro analgésico que estoy utilizando, si voy a usar buprenorfina o si voy a usar fentanil. La nalupina, decíamos que algunos autores la consideran igual de potente que la morfina, pero algunos otros 10 veces más potente que ella, y la buprenorfina de 30 a 40 y algunos hasta 60 veces más potente que la morfina, dependiendo de la vía que se administre. 30 a 40 cuando se administra por vía oral y 60 cuando se administra por vía parenteral. El fentanil 100 veces más potente que la morfina, y entonces nosotros tenemos que hacer estos ajustes cuando hay que adicionar los sistemas analgésicos. El fentanil 500 y hasta 1000 veces más potente que la morfina. Entonces yo les pregunto a ustedes, si tenemos medicamentos como el fentanil que usamos todos los días, ¿por qué el temor a la morfina? Nosotros podemos hacer esquemas analgésicos porque estamos utilizando medicamentos mucho más potentes que estos. El mecanismo de acción de los opiáceos es muy importante porque si un paciente llega con adicción a la morfina y yo lo quiero manejar con analgesia a base de buprenorfina,
yo voy a antagonizar el efecto que trae y voy a precipitar un síndrome de abstinencia. Lo mismo sucede con la nalbuphina, decía la doctora, son pacientes que se manejan en el transoperatorio a veces con fentanil y que salen y se administra su nalbuphina. Y antagonizamos todo el efecto residual que te daba el otro. Es un analgésico y la nalbuphina es una agonista-antagonista que antagoniza a los receptores mu y es una agonista de los receptores kappa. La analgesia que produce es una analgesia espinal, nunca va a ser en la misma intensidad que la analgesia que producen los agonistas mu, y si yo le administro a un paciente su morfina pero también su nalbuphina, pues no estoy haciendo nada. Esta es la tabla que más o menos está igual. El tramadol es 4 veces menos potente cuando se administra por vía oral y 10 veces menos potente cuando se administra por vía parenteral. El tramadol es el que más se utiliza en el dolor postoperatorio y bueno, así que veríamos. El dextropropoxitano que decía la doctora ya casi no se usa en ningún lugar del mundo excepto en el seguro social y ya casi tampoco doctora. 2 veces es menos potente y bueno, no lo vamos a utilizar mucho. A veces se prefiere en algunos pacientes que tienen síndromes adictivos cuando el dolor es moderado. ¿Por qué? Porque desarrolla menos adicción que los otros. Pero bueno, son contados los casos y ya casi no lo hay en México. El tramadol hay que tener en cuenta que este medicamento, decíamos, que actúa sobre los receptores en la recaptura de monoaminas, y pacientes que son consumidores de sustancias que actúan sobre ese tipo de receptores, nosotros podemos llegar a ocasionar un síndrome cerebromimético. Y es un síndrome que puede llegar a causar la muerte en los pacientes, sobre todo si vienen además adicionados con algunos antidepresivos, sobre todo los inhibidores de la monoaminoxidasa. Por lo tanto, hay que conocer las tablas de emergencia. Probablemente ustedes no vayan a tener en ese momento toda la disponibilidad para hacer las conversiones, las cuentas y hacer los ajustes necesarios. No podemos traer y decir, ustedes ya vieron todo el arsenal que tenemos para el manejo del dolor postoperatorio. Y ese manejo se debe hacer en base a la situación del paciente adicto, de acuerdo a las condiciones y a las cantidades de drogas que esté consumiendo. Si destacáramos cada una, pues sería terrible, ¿no? Pero sí, esto nos ayuda mucho. Son tablas de analgesia. Si mi paciente toma 30 miligramos de morfina por vía oral, va a tener que consumir 300 miligramos de tramadol. A lo mejor estas tablas les son de gran utilidad y las encuentran en todos lados. Hay una tabla de conversiones del Instituto Nacional de Nutrición que también está de acceso en el internet y la pueden utilizar y empezar a hacer algunos ensayos. Yo lo que le digo a los doctores, bueno, así como se sube la escalera, así se baja. Aquí nos bajaremos en el piso que corresponda al dolor dependiendo de la intensidad que tenga el paciente, pero yo tengo que ir respetando a mi paciente de manera progresiva, si no, la presencia del síndrome de privación se presenta muy severamente. La metadona es la que más se está utilizando junto con la buprenorfina. Los programas de rehabilitación están enfocados a dosis de buprenorfina. Si nosotros tenemos un paciente que llega con buprenorfina y le queremos poner fentanil, bueno, pues ya tenemos una habituación a este medicamento y la adherencia de la buprenorfina a los receptores opiáceos es muy fuerte. Desplazarla cuesta muchísimo más trabajo y yo no voy a tener el efecto hasta que no se metabolice la buprenorfina. Y si puedo continuar con buprenorfina, adicionándole las dosis analgésicas que requiere a las dosis que consume, pues es mejor. La buprenorfina es una agonista parcial que no ocupa toda la totalidad de los receptores opiáceos, ocupa un 80%, es fuertemente emetizante. Sin embargo, en los pacientes adictos produce un cierto acostumbramiento que ya ni siquiera los efectos adversos presentan. Tiene una actividad analgésica que ya veían ustedes, es superior a la morfina. Su uso en pacientes con dependencia física o opioides agonistas puede provocar un síndrome de abstinencia si él no está siendo tratado para esto. La podemos administrar por vía intramuscular, subcutánea, sublingual, intravenosa, transdérmica o unida con los parches, y su metabolismo es por vía hepática. Decía la doctora, es excelente para los pacientes con insuficiencia renal, porque a veces los pacientes con adicciones desarrollan un cuadro de rabdomiólisis y una insuficiencia renal aguda. Las concentraciones plasmáticas pico las vamos a encontrar dependiendo de la vía de administración a las 2 horas de su administración. El parche sí requiere un tiempo de latencia para que alcance concentraciones analgésicas adecuadas, empieza a absorberse desde el momento en que se coloca, pero la analgesia la vamos a ver
adecuada a las 30 horas prácticamente, entre 24 y 30 horas, no así con el parche de fentanil entre 13 y 16 horas, y el efecto no se va a retirar hasta después de ese tiempo también. Una vez que quitemos el parche, el efecto desaparece totalmente al cabo de 30 horas. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Las dosis que se prescriben tiene una dosis máxima, la buprenorfina tiene una dosis techo de 1200 microgramos, y si se va a estar administrando con intervalos, lo podemos hacer cada 6 u 8 horas. Los ajustes que son de acuerdo a las cantidades que está consumiendo el paciente. La metadona, que es un analgésico opioide sintético que tiene una fórmula muy diferente a la de las demás opiáceos, tiene propiedades narcóticas y efectos prolongados, y se utiliza en el mantenimiento con metadona. Es un tratamiento médico que se utiliza para el tratamiento de rehabilitación de los pacientes con adicciones, y hay que comparar la eficacia con el dolor. Este medicamento tiene la desventaja o la gran ventaja de que va incrementando su potencia conforme aumentan los días de administración del mismo. Es decir, que si iniciamos con 1 o 1.5 veces más potente que la morfina, después la potencia llega a ser hasta 8 o 10 veces más potente. Se sugiere que el paciente esté monitorizado electrocardiográficamente, sobre todo cuando se están haciendo estos cambios, porque produce alteraciones electrocardiográficas, y en el paciente con adicciones, bueno, podemos tener problemas serios. La metadona la podemos administrar en México, creo que no vamos a ir fuera, pero en el paciente que ya está en un programa de rehabilitación, probablemente el pedirle al paciente que traiga su medicamento sea de más utilidad y con menos riesgo de recaídas que iniciar un nuevo opiáceo o la pieza que tengamos. Si el paciente ya está en un programa de rehabilitación, lo ideal es continuar con e incrementar la dosis necesaria para mantener una buena o adecuada analgesia. Se va a transformar, su biotransformación es hepática y está sujeta a la actividad del citocromo P450. Los metabolitos se van a eliminar, al igual que en la buprenorfina, por medio de las heces y muy poco por la orina, y ocupa prácticamente todos los receptores MU, comportándose como un agonista selectivo de ellos, pero también las propiedades que yo les comentaba. Es muy importante que quitemos de nuestra mente el hecho de que el paciente adicto no lo vamos a inframedicar, porque lo que vamos a hacer es prolongar. Nosotros a veces hemos visto que los pacientes, por miedo a la administración de opiáceos, son pacientes que se van complicando, sobre todo con traumas severos. A veces la estancia hospitalaria se llega a convertir no en semanas, sino en meses, y las complicaciones que aparecen con el retardo y con todo el desarrollo de la tolerancia a los opiáceos débiles que se les coloque, nos hace que se prolongue, que se incremente, que las secuelas que deja el trauma sean mucho más severas. Por lo tanto, el paciente, yo sí les dejo esto muy en negrito. El paciente adicto tiene derecho a ser tratado como cualquier otro de los pacientes, sobre todo cuando se maneja dolor agudo. Probablemente en el dolor de tipo crónico tengamos que hacer otras adecuaciones, pero en el dolor agudo ni vamos a mejorar la adicción, que la terapéutica de la adicción abarca los siguientes aspectos. El aspecto afectivo, ¿por qué está siendo adicto? El aspecto del medio ambiente, amigos, gente que le proporciona las drogas, el estado cognitivo, fisiológico, social y espiritual, que a lo mejor en el momento de la fase aguda no vamos a poder proporcionar. Sin embargo, todo lo que hagamos en el postoperatorio va a ir encaminado para ir haciendo todo este tipo de rehabilitación. La rehabilitación debe ser psicológica, farmacológica, sustitutiva o de reemplazo de los efectos de la droga empleados en los pacientes crónicamente. Por lo tanto, el tratamiento del dolor no es un acto de humanidad, es un derecho fundamental de los pacientes y una obligación de todos nosotros. El dolor es lo que el paciente dice y no lo que los otros piensan que debería de ser. Si el paciente dice que le duele, hay escalas, como decía la doctora, nosotros vamos a utilizar escalas que son validadas. A lo mejor en este tipo de pacientes podemos auxiliarnos además de escalas conductuales, en las que vemos qué conducta tienen y en base a eso ir haciendo los ajustes terapéuticos necesarios. Pero ya vieron que podemos utilizar todo un arsenal de medicamentos, repetirlo sería muy largo y muy tedioso para ustedes. Es lo mismo prácticamente, no hay guías de manejo y probablemente tengamos que empezar a escribir sobre este tipo de pacientes, porque no es poco. Tanto en anestesia hay un artículo del doctor Carrillo que está
está excelente para los anestesiólogos el manejo anestésico del paciente con adicciones, porque los manejamos igual. Es un paciente que hay que individualizar, aún el grupo de pacientes con adicción hay que ir individualizando dependiendo de la sustancia que esté consumiendo. Le agradecemos a la doctora este rato. Doctores, no sé si tengan algún buenas tardes destinado a este tiempo para si tienen alguna pregunta, algún comentario, una especie de mesa redonda. Sí, doctor. ¿Tiene alguna experiencia con la el espacio peridural es una cobertura para todos los anestesiólogos. No hay prescripción para administración ni peridural ni para yo le recomiendo que no la use. Sí, es cierto, ¿no? Bien dice el doctor Andrete que el espacio peridural es el basurero con los anestesiólogos, ¿no? Porque queremos ponerle de todo, ¿no? Y si hay que utilizarlo, está utilizado por la enfermera. Sí, doctor. En realidad sí hay la cocina para administración peridural, es la cocina sin parabenos. El doctor dice buprenorfina. No, la bufina sí está, la bufina ETP, que es sin el parabenos. ¿Alguna otra pregunta, doctor? Yo están todos bien cansados. ¿Algún comentario? Ajá, sí, doctor. Tal vez la pregunta está un poco fuera del mar, pero ¿qué tan recomendable o está indicado o contraindicado a un paciente adicto a alucinógenos se le administra que tanto? Están contraindicados también, doctor, porque bueno, digo, es un medicamento que va a tener el mismo efecto y entonces no se sugiere, inclusive se sugiere que si el paciente llega con una intoxicación por alguna sustancia alucinógena, se pueden utilizar, bueno, hoy en día utilizamos mucho medicamentos adyuvantes en el tratamiento del dolor y también adyuvantes como anestésicos, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los agonistas alfa-2 son los que más se está utilizando para el paciente. Y la ketamina no, sobre todo en este tipo de pacientes. Aquí hay una cosa, decía el doctor, la agencia cuando quiere hacer por vía de neuroeje, ya es por vía peridural o supraranoideo, vamos a tener cuidado acá porque sí se prolonga el tiempo de anestesia, la potencia se aumenta cuando se administran estos por estas vías, sin embargo en el paciente con adicciones se requiere de dosis más altas que sabemos que dependiendo de la sustancia que administremos, es la difusión que tendrá. Por ejemplo, los controlibles como el fentanil tienen una difusión más rápida, alcanza concentraciones altas rápidamente y depresiones respiratorias. Los pacientes con adicciones pueden llegar a presentar un síndrome de abstinencia cuando se administra por esta vía porque se disminuye mucho la cantidad de opiáceos que se administran, si no tendríamos complicaciones. Doctora, ¿por ahí tiene una pregunta? Sí, ¿en qué paciente? ¿En uno en particular? Sí, sí lo puedo utilizar. Doctora, yo que sí no lo utilizo, yo tengo una experiencia con Bupre, a no ser que sea por vía transdérmica, de ahí tiene tanto dolor agudo y crónico. Pero cuando yo lo utilizo por vía sublingual, tengo la experiencia del esquema, mis pacientes han tenido quemaduras de la mucosa por la tableta sublingual y bueno, cuando lo ocupo por vía intravenosa o subcutánea, se me vuelven como calcetines. Entonces yo esas vías no lo ocupo, pero por vía transdérmica, para mí, o agudo o crónico, me ha funcionado perfectamente. Nosotros sí lo hemos utilizado en el paciente pediátrico, en el paciente geriátrico muy contadas veces, preferimos el tramador, y en el paciente adulto muy frecuentemente también. La dosis va de 3 a 5 microgramos por kilogramo de peso para 24 horas y podemos llegar a utilizar dosis hasta, lo refieren algunos, está descrito en el artículo del doctor Uria, en la guía de práctica, hasta 15 microgramos por kilogramo de peso para 24 horas. Son muy altas y va a tener efectos adversos. Yo les sugiero que empiece de 3 a 5, vean los resultados y algunos se van con 9 como media. No hemos llegado a utilizar hasta el 15.
el paciente con adicciones, pues les ha ido muy bien, porque sobre todo cuando ya tienen días que no consumen la sustancia, nos permite ir administrando esta cuando no llegan en la fase aguda, llegan pacientes con antecedentes y que ya llegan, a veces son pacientes de traslado. Nos va muy bien cuando tenemos un dolor severo, podemos retirarlo de manera muy fácil, a diferencia de otros que, como la morfina, hace una tolerancia un poquito más rápida que esta. Doctor Noche. ¿Qué antiemético podríamos usar, sobre todo cuando usamos tramadol? Doctor, es una muy buena pregunta. Acordemos que, por ejemplo, los cetrones y el tramadol no se llevan y compiten, bueno, se metabolizan los dos a nivel hepático. Entonces, ahí sí los cetrones le ganan al tramadol. Entonces, si usted administra la cetrón y tramadol, no va a tener vómito, pero el paciente tampoco va a tener analgesia. Entonces, ahí la experiencia que yo tengo es 0 cetrones y yo ocupo que me ha funcionado perfectamente bien metoclopramida más dexametasona. Yo uso esta combinación y para mí ha sido excelente. Pero la cetrón no. Nosotros, yo les decía, dependiendo de la cirugía que sea, bueno, la incidencia de vómito que se va a presentar como consecuencia de la manipulación intraabdominal, cirugía general reporta más en los artículos la presencia de vómito. En músculo esquelético nosotros no tenemos tanto ese efecto adverso, pero como dice la doctora, la metoclopramida, el concinético, con eso tenemos casi la mayoría de las veces. Aparte de que los cetrones son muy caros, el antagonismo de la acción y sobre todo con metoclopramida tener cuidado en el paciente pediátrico. Sí, doctor. La vía de administración para manejo del dolor postoperatorio, la mejor vía, doctora, es intravenosa. Pero bueno, a veces son pacientes que vienen multifuncionados y que es difícil encontrar una vena. En ellos se puede hacer por vía subcutánea, lo único que hay que variar es la dosis del medicamento, porque varía de acuerdo a la vía de administración. ¿Tiene que? Sí, si es morfina, tiene que disminuir la duración si es IB. Con Bucra puede ser la misma dosis que utiliza por vía intravenosa. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. La utilidad de la nabilona en el dolor agudo, está escrito más para manejo de dolor crónico. ¿Es una herramienta en el dolor agudo? Pues puede ser, pero tendría que ser en el pre-doctor, porque ya en el trans, una vez que ya está instalado el cuadro doloroso, bueno, ya sería más difícil. Y podría ser incluso en aquellos pacientes que se va a manipular tubo digestivo, porque está también diseñada para prevenir la náusea y el vómito. Entonces podría ser en ese aspecto, pero tendría que utilizarse de manera como si estuviera utilizando programados, ¿no? En pacientes con traumas, pues es difícil manejarlo de esa manera. En las recomendaciones, como dice usted, para el dolor de tipo crónico, porque no tiene tanta acción analgésica como los efectos antieméticos y algunos otros estimuladores del sistema nervioso, que es lo que se busca en el paciente con dolor por cáncer. Allí, como analgésico propiamente, no tanto beneficio. Podríamos afirmar igual que el uso de los opioides, con el uso de los aires, que no podemos combinar dos opioides, solamente las dosis. ¿En cualquier paciente? Bueno, pero incluso, por ejemplo, en la buprenorfina sí puedes utilizar otro tipo de opioides. Por ejemplo, sí puedes utilizar rescate. Si tu analgesia no queda suficiente con buprenorfina, es una bonita parcial, no se va a unir al 100% a los receptores, pero algo muy importante es que, aparte de que no se une al 100% a los receptores, la respuesta que le da a estos receptores no es al 100%, como un agonista puro. Sin embargo, esta parte de los receptores que quedan libres, pues puedes utilizar, por ejemplo, algún rescate, que lo hacemos en dolor crónico con la vía transdérmica, que eran receptores libres para que puedas ocuparlo con algún agonista, como por ejemplo morfina o tramadol. Sí, al menos con buprenorfina.
esto o tenemos que conocer un poquito más de esto, a lo mejor los especialistas ya aprendemos a hacer ajustes, pero en términos generales sí. Si es un paciente que llega con un esquema de nalbuphina, pues hay que darle la nalbuphina. Yo no le puedo ahora cambiar si ya trae una adicción a la nalbuphina. Yo le debo de proporcionar la dosis que le corresponde de nalbuphina. Si es un paciente que está tratándose con morfina, pues lo ideal es que los rescates sean con morfina, ¿no? Y lo mismo si es buprenorfina, podemos utilizar dosis de rescate. Yo dejaría un poquito, como dice la doctora, a lo mejor sí podemos hacer sobre todo en el dolor de tipo crónico, en el que los parches pues no tenemos la presentación para rescatar a nuestros pacientes, ni con Fenta, y con buprenorfina. A veces el efecto de la buprenorfina es igual tumba a nuestros pacientes y no la podemos utilizar como rescate. Lo hacemos en el manejo del dolor de tipo crónico, pero sí en el de crónico, con otras sustancias, como en el caso de fentanil, con morfina, en el caso de buprenorfina, con tramadol en algunas situaciones, o con morfina. Pero en el agudo yo sí lo dejaría no combinar, igual que los AINES, no combinar dos medicamentos porque hay que familiarizarse todavía con ellos y cuándo voy a estabilizar el efecto de uno. La asociación de buprenorfina, si mi paciente está con buprenorfina, yo sí le puedo administrar morfina, pero si está con morfina y yo le administro buprenorfina, antagonizo la acción de la morfina y entonces no tengo el efecto de uno y otro, y a veces tengo a mi paciente con una hiperalgesia. Sí, doctora. Sobre todo en el paciente que va a estar entrando de forma repetida, nosotros lo que estamos haciendo es manejar infusiones de anestésicos locales a dosis de 3 hasta 5 microgramos por kilogramo de peso, o bien agonistas alfa-2 a dosis de 1 a 2 microgramos. Hay que tener muy en cuenta las alteraciones cardiovasculares y tener monitoreado al paciente, pero nos disminuyen el consumo de opiáceos en el posoperatorio de manera impresionante y mejoran la calidad de la analgesia. Tanto como para niños o para los ancianos, están utilizando ahorita combinaciones de tramadol con ketorolaco o tramadol con paracetamol en dosis pequeñas y en gotas. Entonces tenemos los menos efectos secundarios tanto de los opioides como de los AINES, con un efecto sinérgico bastante bueno. Sí, de hecho, doctor, no sé si recuerdas y lo comentamos, que la analgesia debe ser, en el momento que lo vayas a aplicar, debe ser multimodal. Ese es el objetivo, utilizar diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, con menos dosis para disminuir los efectos adversos. Y lo que está comentando toda esa combinación, que es un opioide, ya sea débil o un opioide, como en este caso es un opioide débil o de puente, con un AINE está perfecto. Lo que vemos, cero AINE más AINE no, pero esta combinación está perfecta, es una analgesia multimodal, que es lo que se debe de utilizar. Sí, ya viene dosificado y ellos ya tienen sus esquemas, cada fabricante tiene sus estándares de administración de acuerdo a la presentación. Y bueno, esa sería una ventaja cuando el paciente ya se va pasar para el ambulatorio y que está conservada la vía oral, pues va a ser la mejor vía de elección, ¿no? Entonces, ya depende del fabricante cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Aquí tenemos algunas, sobre todo en el dolor agudo. A lo mejor en el dolor crónico la combinación es bastante buena porque evitamos que el paciente esté tomando tanto medicamento, tantas pastillas, que es lo que aburre a veces, ¿no? Pero en el dolor de tipo agudo, a veces las presentaciones no vienen adecuadas para poder proporcionar la dosis de uno o de otro. Por ejemplo, la combinación de tramadol con ketorolaco, a veces nos quedamos con una infiltración del aire en el manejo del dolor agudo, ¿no? Entonces, a lo mejor de manera crónica, y de manera crónica no podemos permitir que el paciente ingiera todo el tiempo que va a ingerir el tramadol con ketorolaco. Decíamos, tiempos muy cortos, y eso hace una desventaja en este tipo de presentaciones. En lo particular, nosotros preferimos
las presentaciones individuales, aunque tengamos que asociarlo, porque podemos mover la dosis de uno u otro. A veces la dosis, cuando viene con gabapentina en el dolor neuropático, tenemos que poner dosis muy altas de gabapentina, tenemos que tolerar al paciente, o no alcanzamos a poner la dosis suficiente de ketorolac de tramadol cuando dejamos una sola dosis. En dolor crónico sí, digo, Sí. de hecho, de hecho también puedes usar el alternado, precisamente como no es Alzheimer, pero es una que puedes empezar a alternar, y a lo mejor si te queda un poco fuera de las 4 o 6 horas, pero alternado siempre vas a tener un analgésico cada 4 horas. En el manejo del dolor agudo es mejor la presentación inyectable y de esas casi nada se acciona, que es el que viene combinado, ¿no? El tramador viene solo, el tramador no viene con paracetamol. Para ahora. ¿Alguna otra pregunta que te sí, doctora? Doctora, en un paciente politraumatizado que llega al área de choque y en choque le administran nanorfina, ¿va a pasar el paciente quirófano en el manejo del dolor que hacemos nosotros? Sabemos que pues, la nanorfina tiene una dosis de ¿cómo manejar el dolor? Que ya que esté en choque le administran una nanorfina. Doctora, bueno, ahí dependiendo de lo que decía la doctora, utilizar el opioide que ya le habían administrado, nada más hacer las conversiones. Es que desafortunadamente no estamos en la anestesia, no estamos acostumbrados a hacer esas conversiones o cuando equivale. Bueno, en internet es súper fácil, te metes a conversión de opioides, doctor, o equivalencia de opioides, doctor Hernández, y te aparece ahí cuánto quieres convertir en asesina, cuánto le pusieron 20, a cuánto, cómo lo quieres, a la equipotencia que quieras tener, y metes nada más el número y las características del paciente y ahí te lo da inmediatamente. Esa es una parte, y también trae aparte las tablitas para estarlo cambiando y son muy fáciles de seguir. Y en el paciente con trauma es bien frecuente que le pongan la nalbutina, y si es un trauma múltiple, llega a quirófano y le pones el fentanil y el paciente no lo estabiliza hemodinámicamente, está hipertenso o está taquicárdico porque ya no está teniendo el efecto antagonista, ¿no?, del receptor MU. Pues entonces lo manejas igual con albúmina, nada más buscas la dosis, a la dosis ya no analgésica, porque en los que se ponen analgésicas, sino ya te vas a una dosis anestésica, ¿no? Es la conversión que tendrías que hacer y buscar la calidad. Yo sé que es difícil acostumbrarse, pero con la página del doctor Hernández, hasta para nosotros es muchísimo más fácil y es muy sencilla. Realmente yo creo que la tendencia nosotros estamos viendo en el hospital están cambiando, como decía la doctora, al principio todo era nalmefina, hoy ya cuando menos es buprenorfina. Eso nos permite adicionar un fármaco como la morfina para completar la totalidad de los receptores opiáceos y no tenemos tanto problema. Sí lo vemos cuando ya el paciente viene con albúmina de otros lugares diciendo ya se está uno atando las manos. Doctor, la última pregunta. Sí, quisiera hacer una pregunta relacionada con la buprenorfina utilizada por vía subcutánea. Me ha tocado ver por experiencia personal, antes no la teníamos con facilidad, ahora se nos surte con regularidad. Lo empezaron a utilizar mucho para el control del dolor postoperatorio por vía subcutánea. Pero a mí me tocó ver cuando pasamos a recuperación que la mayoría de los pacientes tenía igual el mismo dolor que se había utilizado cualquier otro analgésico convencional. Yo no sé si las dos son inadecuadas, yo no sé si el uso del fentanil previo durante la cirugía actúa de alguna forma, pero quisiera saber qué es lo que pasa o cuál es un comentario relacionado con esto. Yo comentaba hace ratito, doctor, la presentación transdérmica no fue diseñada para el manejo del dolor agudo. Tarda el fentanil 13 a 16 horas en alcanzar concentraciones analgésicas adecuadas. Si usted espera que a los 45 minutos de que pusimos el parche tengamos una analgesia adecuada, vemos que la buprenorfina hasta 30 horas va a tardar en alcanzar concentraciones analgésicas. Yo me refería a la utilización por vía subcutánea. ¿Por vía subcutánea? No, nosotros vemos que 15 minutos y no hay problema, ¿Y ustedes la utilizan? Nosotros sí la utilizamos porque tiene menos efectos secundarios, menos emetizantes. A veces lo que hacemos es dejar un dispositivo como un punto CAT o una mariposa
para que no estemos picando al paciente de manera repetida y de esta manera podemos administrar los rescates. Estamos utilizando 100 hasta 150 microgramos de rescate con una infusión continua. Eso sí es importante, que el manejo del dolor postoperatorio sea de manera continua. Las infusiones evitan picos y valles y nos mejoran la calidad de la analgesia. Siempre con una bomba electrónica o con una bomba electrónica. Yo creo que ahorita es cuestión de que nosotros estemos promoviendo las ventajas de una analgesia adecuada y hacer los trámites administrativos con las autoridades para que se nos dote de los recursos necesarios, porque el gasto es mucho menor a futuro. Bueno, doctor, ¿tiene preguntas? Bueno, pues les agradecemos, doctores, que hayan estado presentes en este módulo.